Vamos a comenzar este tercer conversatorio del ciclo de conversatorios ATD 2021. Hoy nos acompaña Pablo Martínez, profesor titular en el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias Sociales, docente de la licenciatura en Educación e investigador en temas sobre educación y desigualdad social. Y la temática que queremos plantear es el derecho a la educación, lo público, lo privado y lo estatal. Gracias, Pablo. Te dejamos comenzar. Ahora sí. Buenos días para todos, para todas. Antes que nada, un agradecimiento a la ATD por la invitación para compartir este espacio. Siempre para mí es un placer poder compartir estos ámbitos de intercambio, de reflexión colectiva, y bueno, más en un ámbito tan significativo como este de las asambleas técnico-docentes, tan significativo, tan cargado de historia y de producción pedagógica. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. Y bueno, voy a tratar de plantear algunos elementos con relación a este tema que nos convoca, y lo voy a hacer, digamos, como en dos momentos, ¿sí? Tratando de no extenderme demasiado para habilitar después las formas de intercambio que sean posibles en este marco de virtualidad, en el que, bueno, necesariamente nos estamos moviendo. Y bueno, y favorecer lo más posible ese intercambio. Entonces yo decía dos momentos. Un primer momento, derecho a la educación específicamente. Bueno, de qué estaríamos hablando, o cómo podríamos pensar esto del derecho a la educación. Y en un segundo momento, esto de las relaciones público-privado y lo estatal, ¿sí? Como dos grandes momentos, digamos, de la presentación. Entonces, en relación al primer momento, el derecho a la educación, yo acá me voy a basar en un documento que hemos elaborado recientemente con un conjunto de colegas de un programa de investigación en el que estamos participando, que tiene que ver justamente con el derecho a la educación y las formas de alteraciones escolares y posiciones docentes que permiten avanzar en la efectivización del derecho a la educación. Y en ese marco, y bueno, de algún modo les voy a dar una primicia, estamos armando un observatorio que vamos a llamar justamente el Observatorio del Derecho a la Educación, ¿sí? Que va a ser un espacio web en el cual nosotros pretendemos que pueda ser un espacio de referencia para, por un lado, el acceso a información con respecto a cómo el derecho a la educación se viene dando en nuestro país, pero también un espacio para el debate, para la presentación de distintas perspectivas y, en definitiva, para la socialización, ¿no?, de la discusión en torno al derecho a la educación. ¿Sí? Nos parece que es una discusión que se da escasamente, digamos, en nuestro país en los términos más específicos de lo educativo. Hay mucho lugar común en el debate sobre educación en nuestro país y por lo general poca profundidad. Y también es verdad muchos actores que hablan desde intereses muy sesgados y muy particulares. Entonces, ese espacio nosotros pensamos que esté disponible a partir del mes de octubre, y bueno, vamos a difundir un poco el lanzamiento del lugar, y a invitar también a todos los colectivos vinculados a la educación a poder participar y tener un lugar ahí presentando sus perspectivas, sus posiciones, etc. Entonces, para fundamentar un poco ese observatorio, nosotros estuvimos trabajando sobre, bueno, qué implica esto del derecho a la educación. Y entonces yo me voy a basar justamente en ese documento que armamos para avanzar un poco en estas consideraciones. Un equipo de trabajo muy amplio, que particularmente ahora vienen coordinando estos esfuerzos dos compañeros, Cristian López, un compañero que además es también maestro,
y Camila Falkin, una compañera que es socióloga e integra también el equipo de trabajo. Entonces, la primera parte la baso en ese documento. ¿Qué implica esto del derecho a la educación? ¿Sí? ¿Qué implica pensar el derecho a la educación? Dos grandes capítulos acá, en pensar el derecho a la educación. Un capítulo jurídico, que tiene que ver con los tratados internacionales y la legislación, y un capítulo pedagógico, que tiene que ver para nosotros con dos componentes fundamentales, la noción de justicia y la noción de igualdad. ¿Sí? Entonces voy por el primero, el elemento vinculado a la idea de derecho. ¿Sí? Nosotros partimos de una base, que es que en la sociedad uruguaya, de algún modo, tenemos bastante establecido un discurso que llamaríamos jurídico-social, ¿sí? Que establece el imperativo del derecho a la educación, ¿no? Esto parece estar bastante instalado, ¿sí? En términos de los discursos, bueno, jurídicos, o sea, las leyes, y en términos de la sociedad, bueno, la educación es un derecho. Bien. Nos parece que tenemos todavía ciertas carencias en desarrollar un discurso pedagógico que traduzca específicamente en los términos educativos qué implica esto del derecho a la educación. ¿Sí? Y por ahí queremos hacer algunos aportes. Pero yo decía, bueno, tenemos un discurso jurídico-social bastante instalado. ¿En qué se sostiene? Esto es la primera parte del derecho a la educación, ¿no? El aspecto jurídico. Ustedes saben, hay un conjunto de pronunciamientos a nivel internacional en el relevamiento que estuvimos haciendo y apoyados también en un trabajo de otro colega, de Nicolás Bentancur, colega de Ciencia Política. Él hace un relevamiento y nosotros incorporamos algunas cuestiones ahí. Si uno dijera, bueno, vamos a ir como datando la cuestión del derecho a la educación. ¿Sí? Bueno, ciertamente un punto importante para empezar sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, ¿no? En el ámbito de post-Segunda Guerra Mundial, un acuerdo, digamos, general que se establece a nivel internacional sobre, bueno, cuáles son los derechos humanos que se quieren preservar, ¿sí? En esto que se dan llamar los derechos de segunda generación, ¿no? Los económicos, los sociales, los culturales, que vienen a sobreimprimirse sobre los de primera generación, los civiles y los políticos. Bueno, allí está la educación estrictamente como un derecho, ¿sí? Entonces ahí hay un mojón importante, significativo, ¿sí? Luego tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ¿sí? Que también es otro antecedente relevante. Allí, por ejemplo, en ese pacto uno puede leer sobre la necesidad de garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana, ¿no? Y el fortalecimiento de los derechos humanos. Bien, otro antecedente. Más cercano en el tiempo, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, del año 89. Diríamos ahora de niños y niñas, ¿no? Que estableció también, expandió el concepto de derecho a la educación, ¿sí? Y colocó 4 pilares fundamentales, ¿no? Y ahí hay que irlos como, todo esto hay que irlo como sobreimprimiendo, ¿no? No discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo del niño en el mayor grado posible, y el derecho a expresar sus opiniones acerca de todas las cuestiones que lo afectan, en función de su edad y su madurez. Básicamente vamos viendo la constitución de niños y niñas a su vez como sujetos de derecho, pero también como sujetos de la educación, su reconocimiento. Algo que por supuesto en la tradición pedagógica uruguaya está desde mucho antes, ¿no? El reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de la educación, pero estamos mirando este marco más jurídico, ¿sí? En el 2010 tenemos un documento escrito en común por UNESCO y UNICEF, un enfoque de la educación para todos basado en los derechos humanos, ¿sí? Que también reactualiza la cuestión del derecho a la educación, ¿sí? Y pone en sintonía 2 puntos, el derecho al acceso y el derecho a una educación de calidad donde se respeten los entornos de aprendizaje, ¿no? Donde entonces la noción de derecho a la educación no es solamente estar en una institución educativa, sino poder recibir algo valioso allí, en un respeto, desde un respeto al entorno en el cual se desarrolla el aprendizaje. Vamos viendo que
este marco jurídico va colocando ciertamente cuestiones que son relevantes, ¿no? Y allí aparece además la noción de participación como un elemento necesario dentro del cumplimiento del derecho a la educación, ¿sí? Y más acá en el tiempo, en el 2015, ustedes saben, esto ya es historia más reciente, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Dentro del cual el acceso a lo que ellos llaman una educación de calidad está también definido como una meta a lograr. Una discusión, como diríamos, 100 gramos aparte, sería discutir qué entendemos por esa noción de calidad, ¿sí? Y esa va a ser una discusión más pedagógica, pero digamos, hay toda una normativa internacional que viene diciendo, bueno, la educación es un derecho y no tiene que ver solamente con estar, sino también con recibir y con ser reconocido como sujeto de una educación, ¿sí? A su vez tenemos la normativa más local, ¿sí? Que, por ejemplo, uno podría tomar como disparador la Ley General de Educación 18437 del 2008, ¿no? Que esta es, bueno, mucho más conocida, no me voy a detener allí, que más allá de los cambios que sufrió a partir de la Ley de Urgente Consideración, mantiene inalterados los principios fundamentales que están planteados allí, porque no fueron materia de intervención por parte de la Ley de Urgente Consideración, ¿no? La educación como un derecho humano fundamental y un bien público y social, ¿sí? Establece la Ley de Educación y establece principios, ¿sí? La universalidad, la obligatoriedad, la diversidad y la inclusión educativa, la participación, que tiene al reconocimiento del educando como un sujeto activo del proceso educativo, la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra, ¿sí? Y a su vez, cuando habla específicamente de la educación que define como pública estatal, establece además otros principios como la gratuidad, la laicidad, la igualdad de oportunidades o equidad, y algo muy importante, esto está entre los artículos 15 y 19, la obligación estatal de proveer los recursos necesarios para asegurar el derecho a la educación, ¿sí? Esto está en la ley 18437 y está vigente, no ha sido alterado por la LUC. Uno ahí podría desgranar estos principios, ¿no? El de gratuidad como cumplimiento efectivo, o sea, condiciones para el cumplimiento efectivo, el de laicidad como tratamiento integral y crítico de todos los temas. Sí, la noción de laicidad, ese artículo tuvo algún movimiento allí en la LUC, pero me voy a quedar con esta idea, tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública. La igualdad de oportunidades o equidad, que supone la responsabilidad del Estado para que efectivamente todos puedan acceder, ¿sí? Y el combate a toda forma de discriminación, ¿sí? En el acceso a la educación, ¿sí? Entonces, cierro, digamos, este capítulo jurídico diciendo hay un marco internacional y hay un marco local también que están muy claramente enfocados en entender a la educación como un derecho humano fundamental, ¿sí? Y aquí es importante sostener que cualquier otro principio, ¿sí? Por vías de reglamentaciones o por vías de elementos jurídicos de menor categoría que estos pactos internacionales a los cuales ha adherido el Estado uruguayo, que la propia ley, no puede tener validez, ¿no? Cualquier resolución de menor jerarquía que de algún modo obstaculice el derecho a la educación debería ser directamente objetada por ir en contravención de estos pactos internacionales y de la propia legislación local, ¿sí? Y si una cuestión quisiera subrayar aquí, es que en todo este marco aparece un actor fundamental en la efectivización y la garantización del derecho a la educación, que es el Estado, ¿sí? Y también aparece muy claramente el reconocimiento del papel activo de niños, niñas, adolescentes, educandos, como parte de el proceso educativo, y el reconocimiento también de la responsabilidad de quienes nos desempeñamos como docentes, como educadores, en que efectivamente también este derecho se plasme en la práctica, ¿sí? Pero hay una responsabilidad central que marca toda la legislación internacional y local, que es del Estado en última instancia, aunque esta no puede entenderse
sin la responsabilidad de los actores concretos que llevan adelante las acciones educativas. Y aquí es importante entender que con todos los grises que puede haber en el medio, si uno mira el panorama internacional, básicamente hoy asistimos a la existencia de dos grandes modelos de Estado, ¿sí? Un Estado que tiende a ubicarse, y quiero decir sobre todo con relación al derecho a la educación, esto se podría ampliar, ¿no? Que tiende a ubicarse desde el lugar de garante, y entonces asume políticas activas de garantización del derecho a la educación, y otros estados que se colocan más bien en el lugar de reguladores de un servicio educativo, ¿sí? En el cual entienden que la educación que propicia el propio Estado, o la educación pública, estaría en un igual nivel de responsabilidades con otras formas educativas, como la educación privada, por ejemplo, y que el Estado en realidad no debería intervenir específicamente con respecto a la consecución del derecho a la educación. Estos son dos modelos puros, si ustedes quieren, en el medio hay un montón de grises, ¿no? Pero la tensión siempre es más entre posturas que tienden a garantizar y entonces el Estado interviene para hacer esto efectivo, y posiciones que tienden a entender que el Estado no debe intervenir directamente, sino más bien regular el sistema, ¿sí? Donde allí las relaciones entre público y privado tienden a pensarse en un nivel de igualdad, ¿sí? Donde no hay una función fuertemente reguladora del Estado. Esto es importante para retomar un poquito más adelante en las discusiones actuales, ¿no? Pero lo que sí dice toda la legislación es que el Estado es responsable del derecho a la educación. Esto en el capítulo jurídico, social, digamos, ¿no? Me parece que las tendencias son bastante claras. Ahora, yo decía, bueno, ¿qué pasa? El marco pedagógico, ¿no? Muchas veces tenemos más dificultades para elaborar un marco estrictamente pedagógico que dé curso a esto que parece que en el ámbito jurídico y social está más laudado, ¿sí? Entonces allí nosotros articulamos, digamos, un planteo que tiene un carácter, si se quiere, más propositivo. No tanto de constatar cuál es la legislación y demás, sino más pensar, a ver, cómo podemos pensar esto del derecho a la educación en una clave pedagógica, ¿sí? Y ahí ubicamos dos principios, dos conceptos que para nosotros son articuladores centrales para una visión que efectivice pedagógicamente el derecho a la educación. La noción de justicia y la noción de igualdad. Esta sería una pareja virtuosa, digamos, desde nuestra perspectiva, que por supuesto es una perspectiva en marcos mucho más amplios, ¿no? Siempre cuando uno habla desde cierto lugar. Es imposible hablar desde el lugar universal, ¿no? Hablamos desde una posición. El asunto es explicitar esto, ¿no? Hay muchos discursos que suponen hablar desde un lugar universal, ¿no? Y con eso lo que en realidad están encubriendo es que hablan desde un lugar particular que pretenden que sea el único, lo cual además es una idea profundamente autoritaria, ¿no? Pensar, bueno, mi posición es la única posible, ¿no? Dicho esto, digo, no, hablamos desde un lugar y para nosotros justicia e igualdad se articulan ahí como componentes centrales. La noción de justicia, primer punto, ¿sí? Para nosotros esta es central, pues la noción de justicia, ¿qué supone? Supone pensar, no estoy hablando de la justicia como el aparato jurídico, ¿no? Sino de la justicia como un valor a poner en juego, ¿sí? Al pensar el derecho a la educación, en asegurar que cada quien pueda acceder, ¿sí?, a la transmisión cultural, lo pongo entre comillas, que le corresponde por derecho, ¿no? O sea, el derecho nos dice, me corresponde acceder. Nosotros decimos, bueno, la idea de justicia tiene que ver con cómo esto se hace efectivo. Y cuando digo transmisión cultural, no estoy queriendo decir en absoluto la idea de aquello que criticó Freire hace tanto tiempo, ¿no? Depósito de comunicados en la mente de un otro, ¿no? Sino efectivamente el poner a disposición una cultura común a todos. Por supuesto que hablar de una cultura común tiene también sus dificultades, ¿no? Porque la definición de qué elementos entran dentro de esa cultura común que queremos transmitir es también una definición política.
¿sí? Durante mucho tiempo, los currículum parecían marcar muy claramente, por ejemplo, una visión de hombre y de mujer, ¿sí? Que suponía claramente una dicotomía, ¿no? El hombre era un sujeto activo, que participa en la producción de la riqueza, etc. La mujer está confinada en el ámbito del hogar, etc. Eso parecía ser la cultura universalmente disponible. Bueno, efectivamente esto ha podido ser reconstruido, aunque sea parcialmente. Entonces, quiero decir que lo justo sea la transmisión de una cultura común, quiere decir también las disputas en torno a qué entendemos por una cultura común. Y eso es parte de la idea de justicia, ¿sí? Y con la construcción del currículum es una construcción que debe estar mediada por este tipo de discusiones también. Porque esto tiene que ver con lo justo, ¿sí? Transmitir una cultura acumulada, pero desde una idea de justicia, ¿sí? Que haga justicia a todos. O sea, la justicia en cuanto al derecho a recibirlo, pero la justicia en el tratamiento a todos los sujetos también, ¿sí? Este me parece un punto importante. Ahí nosotros retomamos una distinción que realiza el filósofo francés Jacques Derrida entre derecho y justicia, ¿sí? Y acá va parte de la clave de lo pedagógico. ¿Qué es lo que sostiene Derrida? Bueno, el campo del derecho, que es fundamental, es el campo de lo normado, lo regulable, dice Derrida, lo calculable, ¿sí? Y necesitamos de ese marco, ¿sí? Porque el marco del derecho nos da una serie de prescripciones, de regulaciones, de codificaciones que son importantes. Por eso yo empecé con todo el marco inicial, jurídico vinculado al derecho. Ahora, la existencia de ese marco no garantiza luego que las prácticas sean prácticas justas, ¿sí? En todo caso, simplemente genera algunas condiciones para esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo justo tiene que ver con la singularidad de la situación. No ya la aplicación de un principio general, ¿sí? Sino lo singular, lo específico, ¿no? Dice Derrida, solo hay justicia en la medida que es posible un acontecimiento que como tal excede el cálculo, las reglas, los programas, las anticipaciones, etc. ¿Sí? Por eso, para nosotros, colocar la idea de justicia como un principio pedagógico fundamental para garantizar el derecho a la educación tiene que ver con esto, ¿sí? Con la singularidad del acto educativo, ¿sí? Y que entonces que lo que se constituye efectivamente como justo depende de la situación y depende de la intencionalidad pedagógica puesta en juego, ¿sí? Y depende, por supuesto, del reconocimiento del otro con el que se está y la otra con la que se está trabajando, ¿sí? Entonces, fíjense que acá aparecen como dos dimensiones, ¿no? Uno dice, bueno, el derecho garantiza en términos generales, ahora luego, lo justo tiene que ver con la intervención particular y específica y el reconocimiento de la singularidad, ¿sí? Por eso va a decir Derrida que la justicia es incalculable, ¿sí? Este es un gran problema, por ejemplo, de las evaluaciones estandarizadas, ¿no? Porque suponen, por ejemplo, que el aprendizaje es calculable en términos absolutos, ¿sí? Y reductible a una escala psicométrica, ¿sí? Bueno, esto deja por fuera toda idea de justicia, porque una idea de justicia supondría reconocer la singularidad de las situaciones en las que se producen esos aprendizajes y cómo se procesan, ¿sí? Ahí tenemos ciertamente un problema con esas formas de evaluación. Y a esta idea de justicia, nosotros la unimos con un concepto que plantea Violeta Núñez, que es una pedagoga argentina, hace mucho tiempo que está en Barcelona, Violeta, que es la noción de antidestino, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir Violeta con la educación como antidestino? Lo que quiere decir es una práctica educativa que se desarrolla en contra de los destinos que están socialmente asignados, ¿sí? Va en contra de estos, en contra de un destino fijado de antemano, ¿sí? En contra de un pronunciamiento que muchas veces toman nuestras sociedades de que ciertos sujetos no estarían calificados para ser parte de una acción educativa o para participar socialmente, ¿sí?
Entonces, la idea de justicia, esta idea de incalculabilidad, para nosotros está también atada a la idea de antidestino. O sea, que la educación va en contra de los destinos socialmente establecidos. Y los destinos socialmente establecidos, por supuesto, que siempre son en contra de los más pobres, de los vulnerados, etc. ¿no? Y para nosotros este es un componente central de la noción de justicia, ¿no? Ir en contra del lugar que está asignado a priori. Esto sería lo justo en la consecución del derecho a la educación. Por supuesto que esto no puede quedar librado exclusivamente a una intervención individual de un docente o de un colectivo. Esta idea de justicia tiene que ver con la singularidad y con la intervención, pero también con la generación de condiciones en términos más amplios, que son sociales, son económicos, son políticos, que están en la órbita de la responsabilidad del Estado. ¿Sí? Y esto, por supuesto, que en todo momento lo voy a subrayar. El Estado es el principal responsable de garantizar el derecho a la educación. Ahora, dicho esto, punto y seguido, no es suficiente esto, sino pasa a su vez por intervenciones, por la singularidad de una relación educativa donde lo justo sea colocado en el centro. ¿Sí? Bien. Entonces, este es el lugar de la justicia. El lugar de la igualdad, ¿no? Para terminar con este marco más sobre el derecho a la educación. Están, por supuesto, muy estrechamente vinculados, ¿no? Pero acá lo que nos interesa plantear, ustedes saben, ¿no? El discurso pedagógico moderno, que el que fundó nuestra escuela moderna, entendió a la igualdad como homogeneidad, ¿no? Y entonces era, ¿no?, que podíamos ser iguales en tanto fuéramos homogéneamente iguales, sobre la base de un patrón, de un modelo, de una idea de sociedad, de cultura, de participación, bueno, etcétera, muy a tono, ¿no?, con el siglo XIX y con el ideal moderno de realizar sociedades homogéneas. ¿Sí? Lo que ahí quisiéramos plantear es lo siguiente: la idea de igualdad no debería ser colocada en línea con la idea de homogeneidad, sino con la idea de diferencia. ¿Sí? Una actualización de la idea de igualdad supone necesariamente el reconocimiento de las diferencias. Por lo que decíamos antes, la justicia supone tener en cuenta la singularidad del sujeto. ¿Sí? Entonces, mal que bien podemos sostener una idea de igualdad que sea hacernos a todos iguales, en ese sentido de homogéneos, sino que lo que nos hace a todos iguales es efectivamente la posibilidad de poder, valga la redundancia, ser diferentes. ¿Sí? Acceder a un legado cultural común y a su vez poder constituirse identitariamente de distintas posibilidades. ¿Sí? Este es un punto absolutamente fundamental. Por eso el Estado debe garantizar en términos universales. Ahora luego, la igualdad tiene que ver con que cada uno tenga todas las posibilidades de constituirse identitariamente de forma plena a partir del reconocimiento de su derecho a ser diferente. ¿Sí? Y que ninguna diferencia sea la base desde la cual se justifique una desigualdad. ¿Sí? Porque claramente lo que hay que combatir desde la idea del derecho a la educación es la idea de desigualdad. Contra eso es que vamos desde la educación y no contra la diferencia. Al contrario, la diferencia es algo que deberíamos promover. El derecho a la construcción identitaria de cada uno. ¿Sí? Esto en nuestro país lo trabajó magistralmente un filósofo nuestro, educador popular, que lamentablemente murió muy joven a fines del siglo XX, que fue José Luis Revelat, ¿no? Yo siempre sugiero la lectura de José Luis justamente con su idea de igualdad, ¿no? Decía José Luis: garantizar la igualdad es garantizar la posibilidad del florecimiento de las diferencias. ¿Sí? Para que florezcan las diferencias, por supuesto que tiene que haber condiciones materiales. Esto no es solamente una cuestión simbólica, ¿no? Pero también tiene que haber condiciones simbólicas. Los dos elementos son acá absolutamente fundamentales. ¿Sí?
Entonces siempre voy a ese recuerdo de José Luis. Y voy a cerrar este apartado porque además se está yendo medio largo y no me quiero extender demasiado. Cierro este apartado sobre el derecho a la educación diciendo que, bueno, el ámbito donde se articula centralmente esta lógica del Estado que debe garantizar y esta lógica de los actores educativos en la singularidad de las prácticas cotidianas es el ámbito de la política educativa, ¿sí? Por eso, a nuestro entender, ¿no? En tanto, entonces el derecho a la educación es una articulación entre la responsabilidad estatal, pero también la acción particular de los actores educativos, de los colectivos educativos en las distintas instituciones, el concepto de participación es un concepto fundamental para el cumplimiento del derecho a la educación, porque es el que a mí me asegura, ¿sí?, con todos los debates y con todos los conflictos que por supuesto esto trae, es el que a mí me asegura esa articulación entre un marco más jurídico, social, de garantización del derecho a la educación, de intervención estatal, y a su vez el trabajo más efectivo, concreto, singular en los distintos territorios, en las distintas instituciones, por parte de los docentes y de los colectivos docentes. Si yo no tengo instancias de participación en las cuales se pueda discutir y pueda haber diálogo entre estos distintos ámbitos, yo estoy afectando el derecho a la educación. Y esto para mí es fundamental decirlo con muchísima claridad. La afectación de la participación de los actores educativos en los distintos ámbitos que tienen que ver con el llevar adelante la educación, afectar la participación afecta el derecho a la educación, porque fragmenta el concepto de educación, ¿sí? Y por supuesto que la exacerbación de relaciones jerárquicas en los ámbitos educativos afecta profundamente el derecho a la educación, porque afecta esta idea de participación. Me parece que esto hay que plantearlo con mucha claridad, pues no son discusiones o problemas de corporativismos, digamos, sino que son problemas de garantizar efectivamente las condiciones para que el derecho a la educación pueda ser puesto en acto, ¿sí? Sin participación, esto está sumamente afectado. No puede ser nunca un proceso el de efectivizar el derecho a la educación, como dicen los politólogos, un proceso top-down, ¿no?, de arriba para abajo, ¿sí? Esto es contradictorio, ¿no? Pensar los procesos solamente de arriba hacia abajo es contradictorio con una idea de derecho a la educación. Primer punto, entonces. Intenté generar o plantear como algunas claves para pensar esto del derecho a la educación. Segundo punto, público, privado, Estado, ¿sí? Algunas claves tratando de poner en acto, digamos, lo que vienen siendo también los debates a nivel internacional con respecto a estas cuestiones, ¿no? Uno siempre tiene que mirar el marco más amplio de la comarca, digamos, del barrio en el que uno está, pero a su vez todavía mucho más grande a nivel global. ¿Qué está pasando, no? Entonces, acá hay bueno, muchísima bibliografía sobre esto, ¿no? Yo hago una entrada, digamos, particular. Decíamos, hay un punto que todos los tratados internacionales y las legislaciones marcan, que es la centralidad del Estado en los efectos de garantizar el derecho a la educación, ¿no? El Estado es un actor que no puede omitirse en cuanto a garantizar esto, ¿sí? Esto supone una definición de lo público, ¿sí?, que tiene que ver con el Estado, pero no exclusivamente con el Estado, sino también en su relación con la sociedad civil en sus más variadas expresiones, expresiones que no están marcadas por un componente lucrativo, ¿no?, sino que están marcadas por un componente de participación ciudadana, de defensa de los derechos en sus distintas manifestaciones, ¿sí? Ahí podemos pensar en una esfera de lo público, que tiene que ver con el Estado, pero que tiene que ver también con la sociedad civil organizada, que muchas veces ha sido un espacio central en la defensa del derecho a la educación y los derechos sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera, de las grandes mayorías de la población. Ahora, y que no está marcada por un componente lucrativo, ¿no?
el componente lucrativo lo vamos a ubicar o a plantear en una esfera más del ámbito de lo privado. Actualmente, ¿qué sucede? A nivel internacional uno lo que puede apreciar es que hay una disputa por la construcción de la noción de la idea de educación, ¿sí? Que una tensión que se expresa de la siguiente manera. Se expresa entre perspectivas que sostienen una concepción de derecho, ¿sí? O sea, la educación como derecho, un poco en todo este marco que desarrollamos previamente, a otras concepciones que entienden a la educación como un servicio, ¿no? También hay acuerdos internacionales, sobre todo en la esfera económica, ¿sí? Que tienden a ubicar este principio, ¿no? Y en tanto servicio, pasa a ser parte de los bienes que pueden ser transados en el mercado, ¿sí? Esto estructura, digamos, dos posiciones antagónicas, ¿no? La educación como bien público, ¿sí? Como derecho humano fundamental, inalienable, que debe llegar a todos y que debe ser garantizado sin ninguna excusa, o la idea de la educación como un servicio que puede ser ofrecido como cualquier otro servicio y que entonces puede circular como un bien en el mercado, ¿sí? Al cual entonces uno accederá en función de la capacidad de compra que tenga para esto, ¿sí? Esto por supuesto que no es una discusión del día de hoy, es una discusión que tiene mucho tiempo. Ciertamente, a partir de la década de los 80, sobre todo con los movimientos que se dieron a nivel del mundo desarrollado, entre comillas, el acceso de Ronald Reagan al gobierno en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, a partir de ahí ciertamente se exacerba esta perspectiva de la educación como un bien de mercado, ¿sí? Con una lógica que podemos caracterizar sin entrar en etiquetas como neoliberal, y que a su vez se ha visto alimentada en las últimas décadas por un componente conservador también muy fuerte, ¿sí? Pero bueno, ahí hay un debate que está funcionando a nivel internacional, ¿sí? Algunos autores sostienen que hemos avanzado en la construcción de un mercado educativo global, ¿sí? Donde tenemos, y efectivamente tenemos, grandes empresas que intervienen en la venta de servicios educativos, ¿sí? Y que están reguladas por una finalidad de lucro, ¿sí? Esto innegable e indudablemente es un fenómeno que existe, ¿sí? Y que supone una disputa, ¿no? Una disputa, digamos, de algún modo, un tironear la educación desde el lugar del derecho como principio inalienable, que es para todos, que es universal, al lugar de un bien en el mercado, ¿sí? Y de un negocio, ¿no? Porque efectivamente la construcción de la educación como un servicio supone el crecimiento. En términos nunca vistos antes en la historia de la humanidad, de las empresas educativas, ¿no? O sea, de los grandes conglomerados empresariales que tienen como su negocio a la educación, ¿sí? La venta de servicios educativos, la elaboración de contenidos educativos y en muchos casos hasta la venta llave en mano de paquetes de planificación, desarrollo y evaluación de proyectos educativos, ¿sí? Que se venden, por ejemplo, a un municipio en aquellos países donde la educación está en niveles muy grandes de descentralización, como en Brasil. Nosotros tenemos hoy municipios brasileños cuya política educativa es elaborada desde empresas educativas, que le venden el servicio al municipio, ¿no? O sea, el municipio terciariza la política educativa en una empresa, ¿no? Esto existe hoy en este mundo y no muy lejos, ahí nomás, pasando la frontera. Entonces, el mercado educativo global. Ahora, ¿en qué principios se tiende a sostener la necesidad de que la educación sea concebida como un servicio y se pueda construir un mercado, ¿no? Quienes han sostenido esto históricamente y lo sostienen en la actualidad, tienen un discurso muy claro que apunta al Estado,
¿Sí? ¿Cuál es el problema? El Estado es ineficiente. Los estados nacionales son ineficientes para prestar los servicios educativos. ¿En qué se expresa esto? Bueno, en los niveles de egreso de la educación media superior, en las pruebas estandarizadas de aprendizaje, en los resultados de las pruebas estandarizadas de aprendizaje, ¿no? Y los mecanismos, como por ejemplo las pruebas PISA, lo que han propiciado, más allá de la discusión si efectivamente es posible medir aprendizajes en esa forma global, lo que han propiciado son lo que algunos autores llaman los rankings educativos a nivel internacional. ¿Sí? Y efectivamente, eh, en los momentos en los que se presentan los resultados de las pruebas PISA, inmediatamente se arma el ranking, ¿no? Entonces, a quiénes les va bien, a quién les va más bien, a quién les va mal. ¿Sí? Y esto favorece, hay una investigadora alemana, Gina Steiser-Kamsi, que habla de los usos políticos de las evaluaciones. Y ella dice, bueno, las evaluaciones estandarizadas son utilizadas ya sea para glorificar ciertas reformas, es decir, vieron, estas eran las reformas que había que hacer, como para producir procesos de escandalización en la opinión pública. ¿Sí? Entonces, qué escándalo, qué mal que nos está yendo en las pruebas internacionales, hay que hacer cambios. ¿Sí? Bien. Esta es una discusión que en nuestro país se reedita cada vez que se presentan los resultados de las pruebas PISA, ¿no? Donde, por lo menos en mi lectura, priman los procesos de escandalización, ¿no? Qué ineficiente el Estado uruguayo en la provisión del servicio educativo, que tenemos niveles tan distantes de los promedios de la OCDE, que tiene sistemas educativos, en muchos casos, o el sureste asiático, mucho más cercanos a la idea de servicio que a la idea de derecho, ¿no? Bien. Entonces, la crítica al Estado por ineficiente, ¿sí? Lleva entonces al planteo de alternativas, ¿no? Y el planteo de las alternativas tiene que ver con, bueno, si el Estado es ineficiente, lo que hay que introducir es la lógica del sector privado. La lógica de gestión, la lógica de organización, la lógica de planificación, ¿sí? Y entonces se sostiene, pero como un principio, y yo no lo quiero decir esto peyorativamente, sino que lo quiero decir como el argumento que se plantea, ¿sí? Lo que se sostiene es que es necesario introducir procedimientos de mercado para organizar la educación. Porque los procedimientos centrados, digamos, exclusivamente en el desarrollo desde el Estado, ¿sí? Con componentes compensatorios o solidarios, han fracasado. Entonces, conceptualmente, se entiende que el principio de competencia es el principio que logra que efectivamente las mejores potencialidades de una sociedad se pongan, y de un individuo se pongan en juego, ¿no? Entonces el discurso de competir es el discurso de que si competimos somos mejores, ¿sí? Y la competencia siempre es entre individuos, ¿no? Esto viene fuertemente de la mano del discurso del emprendedurismo, ¿no? Del sujeto emprendedor de sí mismo, ¿no? Usted, la responsabilidad es de usted. Y si usted logra sus resultados, entonces usted es un sujeto exitoso. Y si no los logra, bueno, su responsabilidad tendrá, no se habrá esforzado lo suficiente, etcétera, etcétera. Estos discursos que circulan en lo cotidiano, ¿no? Han calado bastante fuertemente en el sentido común también, ¿sí? Entonces, el principio, digamos, es lo que se debe llamar la solución de mercado, ¿no? La solución de mercado de los problemas educativos. El Estado ha fracasado, es ineficiente, entonces la solución de mercado, ¿no? Introduzcamos la lógica del mercado, esto es lo que nos va a garantizar mejores resultados. Y hay un segundo componente que en estos discursos se ubica y que uno los puede rastrear en los casos de distintos países y en muchos discursos de sentido común, ¿no? Sobre este problema del fracaso del Estado, ¿no? Que se define en general como una crisis de la educación, ¿no? O sea, tenemos una situación de crisis porque el Estado ha fracasado y entonces hay que introducir mecanismos de competencia. Pero hay un segundo componente, fracasa el Estado, y el segundo componente es fracasan los docentes, ¿sí? Y
y tenemos una responsabilidad muy grande sobre los docentes, básicamente los de la educación pública, porque no lograrían los resultados esperados. Y entonces ahí vienen toda una serie de elaboraciones acerca de por qué fracasan los docentes de la educación pública, que tiende a abonar un discurso que los construye desde la sospecha, ¿no? Los docentes de la educación pública están bajo sospecha, ¿sí? No hacen bien su trabajo, entonces deberíamos evaluarlos mejor. Y entonces viene todo el discurso de la evaluación del desempeño docente, pero a su vez también deberíamos tener cuidado en que efectivamente se estén ciñendo al currículum científico y objetivo, y que no estén introduciendo otros contenidos de corte ideológico en el desarrollo educativo, ¿no? Entonces ahí tenemos dos grandes puntas. Por un lado, la punta de la evaluación, hay que evaluar a los docentes porque desconfiamos de la profesionalidad de su trabajo, y a su vez hay que velar por el cumplimiento del principio de laicidad, porque sospechamos que los docentes introducen otro tipo de contenidos en la educación pública, ¿sí? Que no están en la línea del currículum, ¿no? O no están en la línea de un currículum deseable, ¿sí? Y este sobre todo es el componente conservador, ¿no? De la discusión sobre el derecho a la educación, ¿sí? Porque el componente de construcción de un mercado educativo, uno diría, es el componente neoliberal, y el componente de la desconfianza sobre el trabajo del docente en términos de lo que se dan a llamar la producción de procesos de inculcación ideológica, ¿sí? Que viene de la mano con la idea, la defensa de un cierto concepto de laicidad que se define como neutralidad, es el componente más conservador, ¿no? de estas disputas en juego, ¿sí? Y en tanto uno entiende que debemos, que se debiera organizar el ámbito educativo como un servicio, digamos, que se puede proveer en el mercado, lo que uno ve a nivel internacional es la aparición de la lógica de la empresa privada, como un modelo o una referencia a seguir en el ámbito educativo, ¿sí? Entonces la lógica empresarial aparece como una lógica de referencia, ¿no? En esto de proceso de selección de personal, las lógicas de relacionamiento dentro de la empresa, la medición de la productividad de los trabajadores, etc. Todos componentes que uno podría ubicar en una lógica empresarial, ¿sí? que aparecen claramente planteados. La empresa como modelo, pero a su vez también la empresa como forma de intervención, ¿no? Porque lo que tenemos son empresas educativas que intervienen sobre los ámbitos educativos, a los dos niveles, ¿sí? Esto, y voy a tratar de ir redondeando porque ya me excedí demasiado, esto es lo que está en la base de lo que a nivel internacional uno puede apreciar como los procesos de privatización en la educación, ¿sí? Esta lógica de disputa entre lo público y lo privado, sobre la base de esta idea de organización de la educación en términos de un servicio y una lógica mercantil, lo que hace es disputar el sentido de la educación pública, ¿no? Y colocar la idea de la necesidad, de la necesaria privatización como un componente fundamental. Y en esto me parece que hay que ser muy claros con respecto a las manifestaciones del fenómeno de la privatización en relación a la educación pública. Buena parte de la bibliografía establece dos tipos de formas de entender estos procesos de privatización. Hay como mucha producción hoy sobre estas cuestiones, pero esta que voy a decir me parece que es sustantiva, pues bien interesante, ayuda a entender esto. Nosotros tenemos una idea bastante tradicional de relación entre público y privado, que efectivamente, digamos, existe en nuestro país históricamente y está garantizada constitucionalmente, ¿no? O sea, hay instituciones públicas y hay instituciones privadas. Bien. Esto en principio no significa un problema en términos de que siempre han estado muy claramente definidas las competencias de unas y otras y los ámbitos de actuación, ¿no? Ahora, la bibliografía se define como privatización exógena, que es la primera categoría, a los procesos que tienen que ver con el incremento, ¿sí?, de las ofertas privadas en la educación, ¿sí? Entonces, un crecimiento del sistema privado
definiría como privatización exógena, y también entran en esta categoría de privatización exógena los vínculos entre el Estado y empresas privadas, ¿no? Por ejemplo, a través de mecanismos como los de la participación público-privada, ¿sí? A través de los cuales, por una modalidad de financiamiento, en realidad se le asigna a actores privados la gestión de algunos aspectos vinculados a las instituciones públicas, ¿sí? Esto entraría en el capítulo de la privatización exógena. Pero en verdad, el que a mí me parece fundamental tener en cuenta, no es que el anterior no sea importante, es el que se ha definido como privatización endógena, ¿sí? Porque ahí es donde está efectivamente la disputa en torno al carácter público de la educación. ¿Cuáles son los procesos de privatización endógena? Bueno, son los que tienen que ver con la introducción de mecanismos, ya sea de gestión, de planificación, de evaluación, de gestión de recursos humanos, propios de la empresa privada en la educación pública, ¿sí? Este concepto, privatización endógena, para mí es un concepto muy importante porque la educación sigue siendo pública, pero va siendo colonizada hacia adentro por formas de gestión, de administración, de planificación propias de lógicas privadas, ¿sí? Esta es una de las manifestaciones fundamentales a nivel internacional de los procesos de privatización educativa a nivel mundial. La privatización endógena, o sea, porque ahí está la disputa por lo público, ¿no? Bueno, esta institución sí es pública. Bueno, sí, claro, es pública. Ahora, gestionada a través de mecanismos privados. Bueno, entonces ahí esa distinción que teníamos tan clara empieza a ponerse vidriosa. Y la idea de educación pública empieza a ser también una idea un poco más difusa. No queda tan clara, ¿sí? Y para terminar, simplemente decir, en el caso uruguayo, algunos estudios plantearon, desde hace más de 10 años para atrás, la existencia de procesos de privatización latentes en la educación uruguaya, ¿sí? O sea que existían indicios de profundización de procesos de privatización en sus lógicas exógenas y endógenas que se venían dando ya hace por lo menos una década, ¿sí? Esto, por ejemplo, las participaciones públicos-privadas y otra cuestión importante que es el financiamiento con fondos públicos de iniciativas privadas a través de las donaciones especiales, que sería otro capítulo ese. No me gustaría meterme, pero por cuestiones de tiempo para favorecer el intercambio no me voy a meter. Pero a través de las donaciones especiales lo que se generó son algunos centros educativos privados que al final son financiados con fondos públicos por exoneraciones fiscales y son presentados como modelos alternativos a los de las instituciones públicas, ¿sí? Y bueno, y en el debate más actual, uno también, pues me parece importante decir esto, ¿no? Hay procesos de privatización en la educación uruguaya que vienen de un plazo más largo, ¿no? No son exclusivamente actuales, y quizás algunos procesos que empezamos a ver ahora con más claridad es posible entenderlos también por condiciones que se fueron generando previamente, ¿no? Pero bueno, ahí hay un campo de debate interesante. Por ejemplo, la ley de urgente consideración introduce la posibilidad de que se introduzcan alteraciones o se elaboren modalidades particulares de estatuto del personal docente, donde se proveen algunas formas, por ejemplo, de contratación o de continuidad de los docentes en los centros educativos que podrían estar en manos de los directores, o también prevé que pueda haber compensaciones salariales a los docentes en función de los resultados educativos que obtienen sus estudiantes. Bueno, estas son lógicas también, claramente, que introducen ese componente de lo privado como óptimo para reorganizar la gestión en la educación pública, ¿sí? Que por supuesto es interesante también poner en discusión desde el punto de vista de cómo favorecen o no el derecho a la educación, ¿no? Partiendo de la base de que, por supuesto, uno entiende que todo cambio que se haga o toda reforma que se esté proponiendo, a priori, por supuesto, siempre va con las mejores intenciones. El asunto es poder calibrar desde una cierta construcción del derecho a la educación
en qué medida es posible pensar que esos planteos que se realizan efectivamente vayan en una línea de poder garantizar ese derecho o lo terminan afectando, ¿sí? Y esto es parte del debate que hoy por hoy está, me parece, abierto, y no solo desde hoy, insisto, desde hace un tiempo, con respecto a, bueno, cómo entendemos la idea de educación pública en el Uruguay, cómo entendemos la idea de derecho a la educación, ¿sí? Bueno, dejaría por acá, me excedí muchísimo, les agradezco muchísimo y, bueno, podríamos abrir el intercambio con mucho gusto. Vi que había anotaciones en el chat, pero no las pude seguir mientras hablaba porque Sí, capacidades limitadas. no, tenemos también en el Facebook algunas intervenciones que nos han ido dejando. Capaz que primero dejo las reflexiones con respecto al primer tramo que hablábamos del derecho a la educación, y después nos metemos un poco en esto de la privatización, que también tenemos un par de intervenciones ahí al respecto. Bueno, hay una compañera en el Facebook, Karina, nos ponía la participación como eje central para pensar la garantía de justicia y el derecho. Después otra compañera complementaba diciendo que, esperen que se me va, acá se me fue. Como desde lo micro también es importante para esto que hablábamos de a través de las prácticas educativas. Y por ahí también habíamos puesto en el chat de acá del Zoom el tema cómo por lo menos que a mí me interesaba, que se pone en algunos discursos se plantea esta dicotomía de que tenemos que ir hacia una idea de equidad, porque la igualdad es pensar que todos somos iguales, homogéneos, y que les vamos a dar lo mismo a todos. Por eso nos parecía importante esta idea de justicia y pensar la igualdad desde el punto de vista que lo decía Revelato, en el sentido de que florezca la diferencia. También por ahí, que hace unos años se ha instaurado con más fuerza el discurso de la inclusión, ¿no? O el paradigma de la inclusión, que está un poco atravesado también por todas estas ideas, pero bueno, en particular las reflexiones que teníamos por ahí también en el Facebook hablaban un poco de esto, la centralidad de la participación y nuestras prácticas desde lo micro, digamos, en ese sentido. No sé si, Pablo, querés expresar algo al respecto para redondear un poco la idea y después pasamos a lo otro. Bárbaro, sí, sí, muchas gracias, Magdalena. Sí, yo subrayo, digamos, esta idea de participación, sin duda, o sea, me parece que es un principio, pero además ya, como suele decirse cuando uno quiere justificar, la literatura internacional, pero es verdad, digamos, en este caso, es sobreabundante la literatura que señala que los cambios educativos necesariamente involucran participación, y que además la producción de lo educativo involucra la participación de los actores. Esto ya no es una discusión, ¿sí? Esto ya es un elemento firme, que está claro. Entonces, sí, ni que hablar. Y esta reivindicación de lo que podríamos llamar lo micro, o que un colega, bueno, que seguramente ha participado en instancias aquí, bueno, todos conocen, que se llama Felipe Stevenazzi, define como la producción política desde el cotidiano, ¿no? Dice Felipe, bueno, se produce política educativa desde el cotidiano, que es esta idea de lo micro, ¿sí? Y a mí me parece fundamental eso, y subrayarlo e insistir, ¿no? Con esa idea. O sea, tenemos estos niveles interrelazados, por supuesto que el Estado debe garantizar, y si no garantiza hay que interpelarlo, ¿sí? Pero a su vez, desde las prácticas cotidianas, desde el trabajo en los colectivos, se produce un componente fundamental de garantizar el derecho a la educación, ¿no? Y también esta idea de Felipe, también se produce política educativa en el cotidiano escolar, porque para esos niños la política educativa en realidad en lo que se traduce es en el proyecto de ese colectivo, ¿no? Y si el colectivo tiene un proyecto, o si simplemente va encarando el cotidiano
sin esa reflexión. Y esto hace una diferencia, sin duda ustedes lo saben mucho, mucho mejor que yo. Y esta dicotomía, este otro punto que planteabas, Magdalena, me parece que es fundamental, porque es la discusión conceptual central entre perspectivas sobre el derecho a la educación. El discurso de la equidad estuvo muy instalado, sobre todo a partir de la década de los 90, pero después gozó y goza de muy buena salud. Nunca se desarmó el discurso de la equidad, ¿no? Siempre ha estado vigente, con más o menos énfasis, ¿no? Que está en la línea de lo que François Dubet llama la idea de la igualdad de oportunidades, ¿no? Decir, bueno, sí, está bien, los sujetos tienen distintas situaciones, lo que nosotros deberíamos garantizar es como una intervención que los ponga en una situación más o menos equivalente y después cada uno se desarrollará en función de esas potencialidades. Esto encubre un problema pedagógico. El problema pedagógico es que si yo parto, tanto para pensar la política educativa en los términos más amplios, como para pensar la planificación de mi clase de mañana, digo, para mantener los dos niveles más extremos, si yo parto de la incapacidad del otro, yo a priori ya estoy poniendo en escena esa incapacidad, porque está inscripta ya en mi intervención, ¿sí? Entonces, si yo lo que voy a hacer es adaptar los contenidos, porque a estos muchachos tampoco les vamos a pedir tanto, porque no somos todos genios, ni somos todos iguales, bueno, yo ahí ya estoy sancionando la desigualdad de pique. Ya mi intervención, ¿qué hace? Promueve la desigualdad. Por eso esta idea de igualdad, por supuesto, no es una idea ingenua, ni es una idea que esté en un ámbito idealista. Supone que existen desigualdades. Y esto es indiscutible, las desigualdades materiales existen y condicionan a los sujetos. Sobre esto hay que insistir, porque si después nos dicen que somos idealistas, lo que pasa es que para ustedes es lo mismo que uno sea pobre o no sea pobre. No, no es lo mismo. Insisto, subrayo, no es lo mismo. Las desigualdades condicionan. Y el Estado tiene que intervenir para que esas desigualdades se reduzcan hasta desaparecer. Esto ya es un modelo, ¿no? Pero claramente. Ahora, existen las desigualdades. Ahora, si nosotros desde la educación partimos legitimando que esas desigualdades ya suponen distintas capacidades, bueno, ahí nosotros hacemos nuestro aporte a la reproducción de las desigualdades. Este para mí es el punto. Y coincido plenamente, Magdalena, con lo que decís sobre el paradigma de la inclusión. Yo insisto, siempre con la mejor intención es que se proponen estas cosas, ¿no? Por supuesto. Pero pensar ya no más, enunciar el concepto de inclusión, es enunciar el concepto de exclusión. Y es suponer que uno está hablando desde un lugar que está autorizado por el hecho de que es un incluido, ¿no? Y que entonces la acción educativa va a ser traer a estos otros que están excluidos a un mundo que parece que es ideal, que es el nuestro de los incluidos. Y entonces ahí evitamos toda la discusión social, política, cultural, económica, sobre por qué se produce la desigualdad. Lo que hay no es exclusión, lo que hay es desigualdad, ¿no? Este es el punto, ¿no? La exclusión siempre parece como de algún modo dejarle una parte de la responsabilidad al otro, ¿no? Es excluido porque, bueno, no ha tenido la capacidad, no ha podido, pobre, no tuvo suerte, en el mejor de los casos. Pobrecito, ¿no? Como tantas veces se escucha en el lenguaje pedagógico, ¿no? Pobrecita. Ahora, esto, ¿no? Este posicionamiento ya legitima de antemano la desigualdad, ¿no? Seguramente todo el mundo ha trabajado con ese texto de Rancière tan maravilloso que es El maestro ignorante. Él dice, ahí de lo que se trata es ver si un sistema de educación tiene como objetivo abolir o ir en contra de la desigualdad o verificar la igualdad. Bueno, eso me parece a mí que marca la diferencia. Y esto es parte del discurso pedagógico que tenemos pendiente. Porque todavía está instalado en el sentido común pedagógico con mucha fuerza la idea de la inclusión y la idea de la equidad, ¿no? Y se nos pasan muchas veces, casi yo diría de contrabando,
como sinónimos de justicia, de igualdad, cuando en realidad deberíamos hilar un poco más fino en eso, porque todo esto tiene consecuencias. El posicionamiento que uno asume tiene consecuencias luego en la práctica, ¿no? Un poco eso me parece que, simplemente complementando, porque en realidad era un poco lo que se estaba planteando. Perdón, voy a meter una cuchara. Dale, dale. No, porque realmente me encantó que trajeras a Revelato, que muchas veces no lo tomamos en cuenta en esto, ¿no? Justamente esto de la injusticia social y la injusticia simbólica que lo aparece por ahí. Me quedé pensando con esto que dijiste del tema de las políticas focalizadas, ¿no? Que todo hoy por hoy se subsanaría con políticas focalizadas. ¿Hasta dónde esas políticas focalizadas realmente son instrumentos para subsanar desigualdades? No sé qué opinión te merece. Claro, es parte de una lógica común, ¿no? La política focalizada, que es verdad, nunca dejó de existir. Ahora, en los planteos sobre política educativa para este quinquenio, ciertamente viene como un eje central del discurso, la focalización de las políticas. No es posible dejar de ver que, de nuevo, recorta un sujeto, ¿no? Porque es el punto cero ¿no? O yo creo que efectivamente el derecho a la educación es un derecho universal que hay que garantizar para todos, o yo creo que esto puede ser fragmentado, ¿sí? Y entonces tengo que focalizar la acción sobre ciertos sujetos, focalización que además, si uno empieza a rascar un poco en la fundamentación de los distintos documentos, ahora y antes también, que sostienen esto, siempre tiene una base de moralización, siempre tiene una base de desconfianza en las capacidades del otro, y siempre tiene una base de, bueno, vamos a intentar suplir algunas carencias del sujeto, ¿no? Focalizamos donde hay más carencias. Bueno, esto ya construye una idea que es antinómica con la idea de igualdad, y es antinómica con el principio pedagógico que es fundamental, que es que uno tiene que creer que el otro es capaz de algo. Y si es capaz de algo, es capaz de todo. ¿Sí? Esto es central. Si no, digamos, yo siempre lo he dicho eso, en distintos contextos sociopolíticos. La política focalizada es una política que viene a justificar y a profundizar las desigualdades. No hay otra forma de entenderla. Por sus consecuencias. No digo que sea la intención hacer eso. No lo estoy diciendo, para nada. Sería una falta de respeto de mi parte eso. Lo que digo por sus consecuencias, que ya están muy documentadas. ¿Sí? Lo que nos estaría faltando documentar es qué pasa con una política educativa cuando se organiza sobre la base de suponer que la capacidad del otro. Este es el desafío que tenemos pendiente. No hemos tenido políticas educativas sustantivamente sustentadas sobre la idea de la capacidad del otro. Y cómo esto luego, por supuesto, se materializa en las prácticas cotidianas, lo cual supone darle a los colectivos docentes en los distintos territorios las mejores posibilidades para que hagan su trabajo. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, no es simplemente una cuestión declarativa, pero que no es focalización. Tenemos esto que es un derecho universal, en distintos territorios vamos a darle la mejor condición a este colectivo docente, ¿sí? Para que, en sintonía con estos lineamientos que defienden el carácter universal, pueda desarrollar un proyecto educativo, que, vuelvo al principio, necesariamente se construye participativamente. Por favor, esta idea de que hay un proyecto que es construido de arriba para abajo, es la negación de la idea de proyecto. No se puede construir un proyecto así, ¿no? Y educativamente, por supuesto, ya nomás yendo a ese marco jurídico que habla de la participación, esto es clave y fundamental, por lo cual simplemente subrayo una cuestión. Del mismo modo que hay que creer en la capacidad de los niños, las niñas, los adolescentes, a su vez hay que sostener la profesionalidad de los docentes, ¿no? Porque estos discursos que ponen en tela de juicio al docente en su profesionalidad, en el tipo de intervención que realiza, son discursos desprofesionalizantes.
¿no? Y que tienden a concentrar poder en quienes supuestamente tendrían claro cómo es la intervención y entonces pueden controlar el trabajo que hacen los docentes. Ninguna política basada en el control, como principio, el control del trabajo del docente, es una política que vaya a avanzar en satisfacer un derecho a la educación. Porque ya está violentando el propio derecho del docente como un profesional, ¿sí? Más allá que eso se sancione en un marco jurídico, ¿no? Sí, yo mirando un poco acá el otro chat, también surgen muchas cuestiones, ¿no? Porque todas estas ideas, al traducirse a lo cotidiano, como vos traías este concepto tan interesante de Felipe, y a su vez se atraviesa por un montón de contradicciones que nos pasa, nos interpelamos en nuestras propias prácticas. Yo considero igualmente que esto que tanto hablar de la inclusión y de la singularidad, que son como conceptos que están un poco en boga, también nos ha permitido situarnos desde este lugar de que todas y todas tenemos derecho a estar y ser, ¿no? Y de alguna manera que es responsabilidad nuestra, desde la educación, desde los que estamos para enseñar, adaptarnos, ¿no? A las distintas potencialidades, singularidades y demás. Eso como que, más allá de que es complejo y que resulta de asumir cuestiones medio contradictorias, creo que nos ha permitido situarnos en ese lugar, por lo menos en nuestras prácticas. Y después, por otro lado, esto de la, también en nuestras prácticas nos interpela la situación de vivir la exclusión, porque más allá de que teóricamente yo puedo estar de acuerdo, uno vive eso, ¿no? Vive la gente que está aparte de todo, o aparte de mi mundo capaz, porque muchas veces las docentes y los docentes venimos de determinada formación, determinado medio, y vemos como todo eso que se escapa y que no pueden participar de determinados beneficios que nosotros participamos, entonces genera fuerte, o como que uno lo vive, ¿no? En carne. Y por otro lado, se puede caer en esto de, bueno, necesitamos una intervención particular acá, esto de lo focalizado, ¿no? Y creo que ahí la idea bien importante a defender es que lo focalizado no es pensar en lo singular, sino todo lo contrario. Lo planteábamos en el encuentro anterior sobre el currículum, como desde nuestro punto de vista, focalizar es homogeneizar según una etiqueta social. Por ejemplo, concretamente en el plan de desarrollo, cuando se habla de que determinadas escuelas de quintil 1 y 2 van a recibir determinadas propuestas, ¿no? Curriculares, simplemente por ser escuelas de quintil 1 y 2, ¿no? Más allá de que en esas escuelas podemos tener chiquilines y chiquilinas con diversas potencialidades, capacidades, y también con diversos obstáculos para el aprender. Entonces, en ese sentido, es bien importante, por lo menos desde mi punto de vista, contraponer que la idea de focalizado no es atender las diferencias, sino es homogeneizar desde una etiqueta social. Y creo que justamente la singularidad va por otro lado. El pensar situadamente las prácticas va por otro lado, va por potenciar el rol docente, la profesión docente. Y bueno, sin duda como que da mucho para pensar, y alguno a veces, claro, por ahí una compañera ponía esto, como que le chocaba un poco cómo se habla de las niñas y niños en esos contextos, desde algunas palabras que tú mencionaste. Una cuestión sobre esto, que quiero subrayar, me parece sustantivo, esta idea de que la focalización homogeneiza es potente y es clara, ¿sí? En algún momento hablábamos de las políticas focalizadas como las políticas del gobierno de los pobres, ¿no? Sobre otros contextos educativos, sobre todo de los años 90, ¿no? Pero quizás, bueno, algunas caracterizaciones pueden mantenerse, o sea, el dirigir una atención focalizada a cierto sector en función de ciertas características, que supone un recorte de lo que en términos generales se distribuye,
esto que decías vos, la construcción de una etiqueta y una forma de gobierno, o uno podría decir de disciplinamiento, que se dirige a ciertos sectores y que no tiene nada que ver o no produce como consecuencia la posibilidad de la superación de una situación, sino que más bien la consecuencia que produce es la continuidad de una situación, ¿no? Este me parece que es un punto importante, sí, y un punto clave. Y distinguir exactamente con esto de la singularidad. Bueno, sin singularidad no hay educación, ¿no? No creemos en la educación ninguno de nosotros, nosotras, como una fábrica de producción de clones, ¿no? Sino que lo que creemos es que en cada individuo, cada sujeto, cada niño, niña, adolescente hay una particularidad. Y que si uno en su intervención educativa no puede ubicar esto, bueno, es un problema, ciertamente. Entonces, está bueno esto que pones, discutir la focalización no tiene que ver con discutir el mirar lo singular de cada uno. Lo que cambia es el marco. Si lo que estamos es en un marco de garantizar efectivamente un derecho, o en un marco en el cual el derecho tiende a verse en una forma muy precaria, ¿no? Y parece más un servicio. Le prestamos un servicio a ciertas poblaciones y a otras sí les satisfacemos un derecho. Estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo que necesitamos mucha producción pedagógica sobre esto, y bueno, si de leer a compatriotas, digamos, se trata, tenemos ahí nomás muy fresca la obra del maestro Miguel Soler, que fue muy claro sobre todas estas cuestiones, ¿no? Pues traíamos a José Luis, pero bueno, el maestro Miguel estas cosas las dijo con suma claridad, ¿no? Está todo muy documentado y muy escrito. Además, sería interesante recuperar ese legado pedagógico, ¿no? Que es nuestro, además. Y Reina Reyes también no nos vamos a olvidar. No, ni que hablar, y la lista es más amplia. Simplemente teniendo presente, digamos, que, bueno, recientemente falleció el maestro Soler, digo, bueno, era como el legado vivo que teníamos. Bueno, ahora él no está, pero digamos, toda esa obra, con la ventaja además de que sus reflexiones llegaron casi hasta el día de hoy, ¿no? Actualizaron ese pensamiento pedagógico uruguayo, ¿no? Que se podría nutrir, bueno, decías Reina Reyes, Julio Castro, decía Gesualdo, podríamos hacer una lista larga, y Soler, que lo trajo casi hasta hoy, ¿no? Trajo esa bandera y actualizó esa reflexión también, con una lucidez maravillosa, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, tenemos algunas reflexiones también que nos parecía importante introducir sobre el tema de la privatización, ¿no? Por ahí en el chat nos ponían, sin dudas debe haber ineficiencia, hablando esto de la ineficiencia del Estado, debe haber ineficiencia sin dudas si se recurren a empresas privadas, pero está mal hacerlo si no hay capacidad en diferentes niveles. Y después sigue diciendo, está mal querer ser mejor y tener mejor equipo. Bueno, yo creo que ahí un poco lo que plantea esta compañera es que a veces nosotros vivimos las ineficiencias estatales y es fácil que se cuelen estos discursos de que lo privado es lo mejor, ¿no? Por ahí la compañera deja este interrogante de, ¿está mal querer ser mejor, tener mejor equipo, o recurrir a lo privado si vemos la ineficiencia en los diferentes niveles? Ahí te lo dejo como para... Sí, no, por supuesto que uno siempre quiere ser mejor. No me parece mal eso. El tema es que es ser mejor, ¿no? No podría ser más competitivo, ser más eficiente. Bueno, porque esto es un poco lo que está detrás, digamos, de esta lógica, ¿no? A ver, dos cuestiones. La ineficiencia del Estado. Bueno, sí, ciertamente. No hay que olvidar que el Estado es un espacio de disputa, ¿no? O sea, dentro del Estado se disputan distintos proyectos. Más allá de que esté un gobierno u otro
en ejercicio, digamos, del gobierno, valga la redundancia, ¿no? El Estado como entidad más amplia y permanente es un ámbito de disputas permanentes. Entonces no hay que hacérsela fácil, digamos, al aparato estatal, en el sentido de que esas ineficiencias deben ser puestas arriba de la mesa, deben ser objeto de crítica, deben ser discutidas y deben proponerse formas que pasan por esas disputas, ¿no? de enfrentarlas. Y lo que a mí me parece que es un argumento que no es válido es el de naturalizar la idea de que entonces lo privado, la lógica de gestión privada, es una alternativa a esa ineficiencia. ¿Por qué? Y porque la lógica de la gestión privada es una lógica particularista, es una lógica que se desarrolla en función de ciertos principios que no son los principios de lo universal, no son los principios del derecho para todos, sino que son básicamente los principios de la mercantilización y del proceso de lucro. Quiero decir, la lógica de la empresa privada. Otra cosa son las alianzas con organizaciones de la sociedad civil que no participan de esa lógica lucrativa. Ojo, hay organizaciones de la sociedad civil definidas de esa manera que participan de la lógica lucrativa. Por eso digo, el campo muchas veces no es tan sencillo de ordenar. Un componente estelar, digamos, que ha surgido en los últimos años a nivel internacional es la idea de empresa social, ¿no? Que ya tenemos algunas acá en Uruguay. Entonces son empresas con una lógica empresarial y funcionan como empresas, pero a su vez tendrían como un componente de intervención o de favorecer el desarrollo de proyectos educativos o de intervención en las zonas de pobreza, ¿no? Entonces, me parece esa categoría, la empresa social, como una empresa, que es una empresa, pero colaboraría de alguna manera con esa cuestión. Entonces, el entramado no es sencillo cuando uno pasa el cernidor, no es tan sencillo, digamos, ubicar los actores en distintos lugares. Muchas veces hay superposiciones, hay conflictos. Ahora, lo que a mí me parece que merece discusión es tomar por válida la idea de que por cierta ineficiencia estatal, entonces la alternativa sería la lógica privada. Privada en este sentido, ¿no? De organizada en una lógica de mercado y de lucro. Este es el punto. Yo sé que esto se instaló en el sentido común. Está instalado en el sentido común y es producto de procesos profundamente ideológicos. Los mismos que muchas veces enuncian la necesidad de producir conocimiento a partir de la evidencia, que es algo que ahora está muy en boga, ¿no? Produzcamos conocimiento a partir de la evidencia, organicemos a partir de la evidencia, se olvidan de decir que en realidad la evidencia es construida siempre, ¿no? Que entonces primero habría que explicar cómo se construyó la tal evidencia, para que entonces después podamos tomar una posición sobre lo que se sugiere hacer. Y muchas veces pasa por evidente este hecho de que es mejor, es más productivo, es más inclusiva la lógica privada que la lógica pública. Ahora, ¿cuál es la evidencia de esto? Sustantivamente. Más allá del principio ideológico, ¿dónde está la evidencia de esto? Porque si la evidencia son los liceos públicos de gestión privada, por ejemplo, ¿no? Porque esto se plantea, ¿no? Que están sostenidos por donaciones de empresas privadas y por las donaciones especiales que en definitiva las termina financiando el Estado uruguayo, ¿no? Que obtienen mejores resultados educativos que otras instituciones que están en el mismo territorio, públicas. Obtienen mejores resultados, sí. Ahora, tienen financiamientos que más que duplican el financiamiento de las instituciones públicas. Tienen políticas de gestión que ofician como formas de selección más o menos veladas, en algunos menos y en otros más, de quienes asisten a la institución. Si el estudiante no tiene un respaldo familiar fuerte, no puede asistir a la institución. Entonces, viene el discurso. La evidencia está indicando que estas instituciones que son de gestión privada tienen mejores resultados. Bueno,
Pero ¿de qué evidencia estamos hablando? Tiene más financiamiento, mejores condiciones, selección de... Bueno, entonces, si vamos a hacer evidencia, pongamos igualdad de condiciones. Quiero decir que hay mucho, ¿no?, de este discurso que da por naturales ciertas cosas que no tienen nada de naturales y tienen mucho de construidas. Y pasa por la idea de evidencia. Entonces, yo por lo menos me detendría a intentar discutir el sentido profundo de la idea de que lo privado en algún nivel es mejor para organizar los procesos educativos que lo público. Lo cual no quiere decir no poner a lo público o a lo estatal más restringidamente bajo la lupa, porque produce muchísimas ineficiencias, sin duda. Pero no tomar rápidamente por válido un principio que no está probado. Es un principio estrictamente ideológico, no está probado. Esto para mí es central. Tenemos otras reflexiones en torno ¿Vale? a los docentes y a la formación, pero quiero algo concretito en base a esto último que dijiste, la paradoja o la contradicción a la que nos enfrentamos cuando desde un lugar decimos que el Estado no tiene recursos, por algo cede a los privados, pero por otro lado les estás exonerando de impuestos, ¿no? La macroeconomía disfraza estas situaciones y por un lado el Estado resigna un montón de recursos al no recaudar impuestos, son grandes cifras, no soy buena para los números, pero hay estudios en ese sentido, y por otro lado tenemos un Estado que aporta un presupuesto educativo muy pobre. Entonces nos enfrentamos, y con el ejemplo que vos pusiste es bien claro, porque las exoneraciones tributarias a las empresas que financian estos liceos de gestión públicos de gestión privada, se hace patente, ¿no? Y cómo las condiciones son diferentes también. Entonces es importante tener en cuenta eso también. Después por ahí, con respecto a los docentes, que hay una de las puntas que Pablo tú manifestaste ahí, con respecto al desempeño de los docentes y a la formación de los docentes, por ahí, bueno, hablan de que se está constatando, sí, quizás una falta de formación, y una compañera, Emilce, pone ahí en el chat del Facebook, el proceso de transición de la formación en servicio, desde una perspectiva didáctico-pedagógica, de larga data, a una formación técnica focalizada en lo metodológico, cómo se vincula con el proceso de privatización que estamos viviendo. Calculo que se refiere a las nuevas propuestas que estamos viendo de formación en primaria, seguramente, no sé si por ahí. Y después nos hablan de, bueno, del desempeño docente, y hay otra persona que pone, otra compañera que pone, si no sería necesario el control, entonces, supongo que será con respecto al desempeño docente o con respecto a la formación, no me quedó claro. Ahí va. Bien. Esta transición de la formación en servicio a la formación focalizada, me parece que puede dar cuenta de la transición de una idea del docente como profesional a la idea del docente como técnico, ¿no? O sea, como técnico que debe ser instrumentado para aplicar ciertas estrategias didácticas o pedagógicas que están ya predefinidas, ¿no? Por supuesto que el tema de la formación siempre es un tema clave y de la continuidad de la formación, porque nosotros nos dedicamos a una profesión que, pese a que esto no es reconocido, digamos, pero que necesita permanentemente de estarse actualizando, de estar conociendo sobre las distintas perspectivas, sobre lo educativo, sobre lo didáctico, sobre lo pedagógico, y además de estar reflexionando sobre la práctica, ¿no? Entonces, cuando uno tiende a formaciones que tienen un sobrepeso, digamos, de aspectos instrumentales, esto ciertamente va en contra de la idea de profesionalización, ¿no?
porque en todo caso, la idea de profesionalización tendría que ver con cómo voy incorporando otras perspectivas teóricas, conceptuales, emergentes en las prácticas, para poner en tensión con el propio trabajo cotidiano, ¿no? Y no en función de que me den una serie de técnicas para aplicar, ¿no? Esto claramente son dos modelos bien contradictorios, ¿no? No conozco, la verdad, muy en detalle cómo se están organizando hoy por hoy estas prácticas de formación en primaria. O sea que sobre el concreto por ejemplo, que la pregunta era si tiene que ver con procesos de privatización y demás, no podría decirlo porque no conozco el detalle de cómo se está gestionando eso. Y ahora sí puedo decir una cosa vinculada a esto, que no va a primaria, va a la formación en educación. Pero como ustedes sabrán, creo que empezó ayer o antes de ayer, finalmente, un seminario que ofrece el Ministerio de Educación para las instituciones públicas que quieran plantear la acreditación como de carácter universitario, que es el seminario Nuevos Rumbos. ¿Sí? Si se entra ahí a la página del Ministerio de Educación, está ahí la propuesta y están los temas. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Hay como distintos actores, hay universidades de Finlandia, de España, no hay ninguna universidad de aquí de Uruguay participando en esa formación, pero a su vez participa, por ejemplo, en uno de los núcleos que tiene que ver con la cuestión del liderazgo, que ya es un tema que habría que poner en discusión, la concepción del liderazgo en términos pedagógicos, con toda esta lógica del mundo de lo privado y el liderazgo empresarial, ¿no? Pero una de las organizaciones que está citada para formar a estas personas es la Fundación Barkey, que es una fundación producida por un filántropo hindú que se llama Sunny Barkey, que tiene una sede en Argentina, que se estableció hace algunos años por un convenio que hicieron con el gobierno de Macri, ¿sí? Que es esta organización que da el premio al mejor docente del mundo, ¿no? Que es un premio de $1 millón y tiene muchísima difusión a nivel internacional, pero que a su vez, en verdad, la Fundación Barkey es una de las caras visibles de una de estas empresas que yo mencionaba como empresas globales de servicios educativos, la Global Education Management Systems, de la cual es propietario Sunny Barkey también, y que es un gran jugador del ámbito global de la venta de servicios educativos. Entonces es llamativo, ¿no? Cómo estos actores aparecen, digamos, en propuestas de formación en el ámbito de la educación pública, ¿no? Me parece que esto es algo que ameritaría un debate, ¿no? En este sentido, si podemos ver algunos procesos de estos fenómenos más privatizadores en la educación pública y en la formación. Este caso sí lo veo muy claro, ¿no? En esta propuesta que hace el Ministerio para la formación, para la acreditación de actores, mejor dicho, para la formación de actores que van a solicitar acreditación universitaria. Y la otra cuestión era si no es necesario el control. Bueno, a mí me parece que una de las cuestiones que define a una profesión justamente son los niveles de autorregulación, ¿no? Que se da, ¿no? Y digo autorregulación porque en general las propias profesiones tienden a generar mecanismos, comités, o regulaciones particulares acerca de lo que es una buena práctica o no en el marco de cierta profesión. Ciertamente lo que me parece que hay que poner en discusión no es la idea de que obviamente el Estado debe tener formas a través de las cuales supervisar el trabajo docente, con la idea de supervisión que siempre debería ser la idea de mirar una práctica para ver cómo se la puede hacer mejor, ¿no? Esto me parece que no es discutible, ¿no? Y por supuesto también mecanismos de control, pero los mecanismos de control tienen que ver con las cuestiones, digamos, de fondo más éticas y más de respeto a los derechos de
de los educandos, ¿no? Y por supuesto que ahí, pues siempre tenemos en todas las profesiones casos que merecen ser puestos en tela de juicio, ¿sí? El problema para mí es cuando el discurso es exclusivamente el discurso del control, ¿no? Y de la evaluación. O sea, que la mirada que se tiene sobre el docente es la mirada de alguien que debe ser evaluado porque se desconfía de su trabajo, y alguien que debe ser controlado porque se desconfía de su trabajo, ¿no? Y si a esto uno lo articula con una idea de formación exclusivamente técnica, instrumental, bueno, lo que brilla por la ausencia es la idea de una profesionalidad, ¿no? Lo que no hay lugar es la idea de un profesional de la educación o una profesional de la educación. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Por supuesto que nadie va a discutir la necesidad de mecanismos de supervisión, de regulación, bueno, que son propios, digamos, de cualquier sistema y de cualquier profesión, ¿sí? El asunto es que si estos van en la dirección del reconocimiento de esa profesionalidad y su expansión, o van en la línea de la limitación de esa profesionalidad y la idea de que el docente es exclusivamente, o la docente es exclusivamente alguien que interviene técnicamente a partir de un menú prefijado, ¿no? Y que debe ser instrumentado para eso, ¿no? Este para mí es el tema y el problema. No es lo mismo una política educativa que aporte o que se apoye en la idea de la profesionalidad docente y entonces genere mecanismos, y esto también tiene que ver, por supuesto, con la participación, que una política educativa que se sostenga sobre la sospecha de aquellos que son los encargados de llevar adelante las acciones educativas. Bueno, esto tiene obvias consecuencias, porque si uno está en el segundo lugar, lo que va a engrosar es el sistema de control, permanentemente, ¿no? Y eso cada vez nos pone más lejos del derecho a la educación y nos pone cada vez más lejos del derecho de los docentes a ser reconocidos como profesionales, ¿no? Sin duda. Bueno, Pablo, sin duda que esto da para mucho porque se desatan como varias puntas y no lo vamos a resolver ni mucho menos en un conversatorio, pero me parece que quedaron varias cuestiones planteadas como para seguir pensando y pensándonos. Lo que te vamos a pedir que repitas lo de, para las compañeras y compañeros que se fueron sumando después, el tema del observatorio, que me parece que es algo importante a tener en cuenta, y por ahí nos pedían algo de la bibliografía, que capaz que vos después nos puedes acercar. Mencionaste varios autores, que quizás no todas y todos los conocemos, nos acercás un listadito y nosotros lo hacemos circular, porque hay varios conceptos ahí interesantes en los autores que vos planteaste. Así que esas dos cositas, no sé si Marcelo y Juan Pablo, alguna otra cosa más para redondear y finalizar. Bien. Bien. Bárbaro. Ah, sí, buenísimo. Entonces yo les paso esa bibliografía. Quizás hay algunos textos que están inclusive en PDF, que de repente pueden ser más complejos de acceder, se los paso también, así se pueden distribuir. Está buenísimo. Yo soy un poco desprolijo, quizás debería haber hecho una presentación, que esto constara más claramente, pero bueno, me cuesta esa parte más tecnológica, debo reconocer. Pero sí, me comprometo a pasar una sugerencia, digamos, de bibliografía a partir un poco de lo que planteamos. Y entonces cierro con el tema del observatorio, el derecho a la educación, que lo había comentado al principio, que inclusive les había dicho que un poco el planteo sobre derecho a la educación yo lo tomaba de los avances que venimos haciendo ahí. Nosotros estamos participando con un conjunto amplio de colegas en un programa de investigación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, tiene que ver con el tema del derecho a la educación, la alteración de las formas escolares. Bueno, de los que estamos acá en este Zoom más reducido, bueno, Juan Pablo también participa de ese espacio, compartimos espacio allí. Y en ese marco, una de las líneas de trabajo que tenemos es la construcción de un observatorio del derecho a la educación, en lo cual venimos trabajando hace como un año, que lo estamos concibiendo como un espacio web, o sea,
Es un espacio que va a estar en la web, en el cual nosotros lo que pretendemos es, por un lado, sistematizar y poner a disposición y alimentar información relevante para ver el estado del derecho a la educación en el Uruguay, ¿sí? Entonces, información producida desde distintos ámbitos, con una idea muy amplia, pero que alguien interesado en el tema pueda entrar ahí y tener un acceso amplio de información, de documentos, de estadísticas. Esto por un lado. Y por el otro lado, nos planteamos también producir información, producir documentos sobre el estado de situación del derecho a la educación en el Uruguay, y sobre el estado del derecho a la educación en ámbitos más específicos, más particulares. Y entonces también ahí ir colocando esa información a disposición para alimentar, digamos, un debate público sobre la cuestión. Y también nos proponemos darle difusión a experiencias que tengan que ver con la producción del derecho a la educación, y esto puede tener que ver con experiencias particulares de colectivos o que se están desarrollando en determinados ámbitos, que nos interesa muchísimo poderlas también poner a disposición allí para que circulen más ampliamente. Pues somos conscientes que muchas veces una dificultad que tenemos en el ámbito educativo es que muchas veces las experiencias quedan perdidas o fragmentadas o no logran tener difusión. Y entonces tener un espacio que a partir de la web y a partir del uso de las redes sociales pueda darle difusión a esas experiencias, para nosotros también contribuye con el objetivo que es el de favorecer que se produzca el derecho a la educación, ¿sí? Así que también, digamos, el observatorio va a estar abierto para eso, y entonces nosotros ahora estamos en una fase de, ya terminamos, digamos, la idea del proyecto, estamos en la fase del armado de la web en sí misma. Yo no, bueno, no tengo ni idea, pero con compañeros que trabajan en diseño visual y demás. Y estamos ahora en una fase de empezar contactos con distintas entidades, organizaciones, colectivos, que de algún modo puedan de algún modo participar o tener algún vínculo con el observatorio, ¿sí? Y en ese sentido vamos a pedir también para conversar con las ATD, bueno, nos parece que es un ámbito sustantivo, y ver cómo podemos articular o cómo para un espacio que dé difusión a ciertas cuestiones, ¿no? O sea, como asambleas técnico-docentes. Si no va a hablar del derecho a la educación, bueno, debería haber un espacio ahí. Así que nos vamos a poner en contacto más particularmente por eso también, para ver cómo podemos caminar en conjunto en esas cuestiones. Y bueno, nada, es un poco eso, y agradecerles muchísimo este espacio. Ojalá en algún momento lo podamos hacer cara a cara, que seguramente eso enriquece muchísimo el intercambio. Pero bueno, agradecerles el intercambio, la conversación, el espacio, y bueno, y desear que este espacio de ATD siga siendo el espacio sustantivo, fermental, que históricamente ha sido y que seguramente va a continuar siendo. Así que bueno, muchas gracias. Por ahí varias compañeras en el chat del Facebook agradecían la claridad de los conceptos en las respuestas, así que bueno, te lo queríamos transmitir, y bueno, desde nuestro lugar agradecerte a contribuir en esto de seguir pensando y pensándonos en lo que es la educación, y bueno, esperemos, como vos decís, generar encuentros presenciales en el corto tiempo. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de hacer la asamblea que se viene postergando, pero ya la vamos a hacer. Sin duda todos estos aportes contribuyen a que, bueno, que la Asamblea Nacional sea un ámbito de producción como lo debe ser.